el viernes en el grupo de Influencia de Emparejados fue un tiempo muy bonito y hablábamos acerca de esas etapas que se viven en la vida. Ahí lo enfocábamos al matrimonio, pero creo que se aplican a la vida, donde a veces las cosas van súper bien. A veces, don Santiago, qué bueno tenerlo acá en la casa, también lo vi. Uy, estoy viendo, espere, miro bien para que salude a todos los que tengo que saludar antes de... en esa bendición de la vida hay momentos donde parece que decaemos, parece que las cosas no tuvieran sentido, parece que todo estuviera al revés. Y en ellas, en esas etapas, hablábamos de cómo sostenernos firmes, de cómo levantarnos, de cómo no olvidar quiénes somos en el Señor y lo que Él tiene para nosotros. Así que espero que esta palabra sea de bendición y como me ha bendecido a mí, lo pueda bendecir a usted en este tiempo. Porque venimos hablando y hablábamos el miércoles de esa batalla espiritual que libramos, de esas situaciones en las que vivimos. Y lo más tremendo es que nosotros no entendamos como cristianos que hay un ambiente espiritual que nos acecha y en el cual nosotros vivimos. Entonces decía que cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no entendemos que hay un ambiente espiritual bueno y hay otro ambiente espiritual malo, es como cuando usted no sabe lo que tiene que hacer. Entonces usted se compró el último iPhone que salió al mercado y usted lo tiene y lo saca y se va a la Jiménez con décima y allá va, ¿y qué más? ¿Y cómo está? O sea, usted como que no sabe dónde está parado y qué está haciendo. Y así nos pasa muchas veces a nivel espiritual. No entendemos lo que está pasando. Y hoy lo que Dios nos quiere hablar es acerca de que tenemos una constante batalla espiritual. Ahora, el miércoles yo decía, escuchar esto parece abrumador, ¿verdad? Ay, no, pastor, pero qué desconsuelo, porque entonces todo el tiempo en guerra, todo el tiempo en lucha, no, qué pereza. O sea, a mí no me gustaría eso. Pero tal vez lo que nosotros como cristianos debemos entender es el valor que tiene la salvación que Dios nos ha dado, lo que significa haber sido salvos. Y que creo que en nuestro inconsciente hay una mala concepción, y como se nos habla de que la salvación fue gratuita, entonces pensamos que por el hecho de ser gratuita es que no costó nada, y por el contrario costó mucho. Es más, por eso a nosotros se nos dio por gracia, porque nosotros no la hubiéramos alcanzado si fuera por nuestra propia prudencia, por nuestra propia capacidad. Y ahí es donde tenemos que entender por qué vienen esas luchas que a veces tenemos, por qué vienen esas situaciones que quieren como que sacudirnos y botarnos al piso. Ahora, no sé si acá alguien ha tenido situaciones de esas, de pronto no. Pero por si acaso usted ha tenido situaciones de esas que lo quieren a uno como derribar y como que colocar a dudar si lo que está haciendo es lo correcto o no. Aquí es donde Dios nos habla acerca de la firmeza que debemos tener en el Señor. Ahora, cuando yo entiendo de esa salvación tan grande, entiendo también que esa salvación llegó a mi vida por gracia, porque el Señor me la quiso dar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué como cristianos tenemos batallas? ¿Por qué como cristianos tenemos luchas? ¿Por qué si amamos a Dios y lo exaltamos, por qué tenemos que pasar situaciones difíciles? ¿Será que es que el diablo nos quiere molestar y nos saca la lengua para molestarlos? ¿O será que hay algo más de fondo? Y acá es entender que el diablo nos ataca porque tiene un propósito. Y el propósito que tiene el diablo al atacarnos es debilitar nuestra fe, debilitar nuestra confianza en el Señor, que nosotros empecemos a dudar acerca de su amor, acerca de su gracia, de su misericordia, que empecemos en medio de nuestra vida cristiana a experimentar temores, a experimentar luchas, a experimentar desaliento, y que en algún momento pensemos, oiga, ¿y si vale la pena esta vida? O sea, ¿sí vale la pena ser cristiano? Porque es que yo a veces veo a mi vecino y mi vecino veo su hogar y es tan feliz y tan dichoso y el mío como que no. O a veces veo a mi vecino y le va tan bien y tienen para viajar cada 8 días y para comer en el restaurante y todo, y nosotros como que ni para huepanar nos alcanza. O como que esos que se portan mal y gozan de buena salud, y yo que sirvo en la iglesia y vivo y ahora estoy enfermo. Y esas situaciones me ponen a decir, ¿será que vale la pena? Pero quiero decirle en este momento que es mucho mejor estar aún en esa formación que Dios está permitiendo que regresando a la antigua manera de vida que teníamos. Es mucho mejor estar acá.
Pero el enemigo utilizará esas situaciones para desalentarnos, para quitarnos del contexto de lo que Dios quiere. Ahora, esa batalla espiritual se da de diferentes maneras. Y yo podría decir que el número de maneras como el enemigo nos ataca podría sumarse al número de personas que estamos acá. Porque no es la misma manera en la que el diablo me va a atacar a mí como la que va a atacar a mi esposa. No es la misma manera que va a atacar al padre como la que va a atacar al hijo. No es la misma manera que va a atacar al anciano como va a atacar al joven. No es la misma manera como va a atacar al hombre como lo va a atacar a la mujer. Entonces, como yo no puedo hablar de cada una, decirle, vea, es que a usted el diablo lo va a atacar así, a usted no, yo no puedo hacer eso. Entonces, orando, le pedí al Señor que me guiara y como que establecí tres grandes grupos donde puedo entender que vienen las batallas que nosotros libramos. El primer grupo en el que usted y yo somos o entramos en batalla es el grupo que le he llamado tentaciones. Cuando las tentaciones vienen a nuestra vida, cuando en nuestra debilidad de carácter somos tentados para fallarle a Dios. El otro gran área que he identificado es aquella de las confrontaciones, de las peleas, de las contiendas que tenemos, de cuando no hay afinidad entre el esposo y la esposa, cuando no hay afinidad entre el jefe y el empleado, cuando no hay afinidad entre el padre y el hijo, cuando tengo una amistad pero de un momento a otro resultamos peleando y no sabemos por qué. Y el tercer área donde creo que podemos estar librando esa batalla espiritual es cuando vienen situaciones inesperadas, aquellas con las que yo no contaba. Todo iba bien, todo estaba tranquilo y de un momento a otro llegó una noticia, pasó algo que me quiso desestabilizar y que ahora yo cómo la enfrento. Ahora, el enemigo usará las tentaciones para encontrar en nosotros ¿qué? Ese lado flaco, esa falencia en donde, en nuestro carácter, en lo que somos como personas, y querrá a través de esa tentación, sea cualquiera que sea ella, dañar nuestra vida espiritual y en medio de eso dañar nuestras relaciones. Entonces una tentación puede dañar hogares. Una tentación puede dañar relaciones laborales. Una tentación puede dañar las amistades que tenemos porque hemos permitido que esa flaqueza en mi carácter, ¿verdad? Entonces yo camino bien con el Señor y estoy amando al Señor y estoy bien en mi matrimonio y amo a mi esposo o amo a mi esposa y tenemos una buena relación. Pero es que en el trabajo esa amiga empezó a hablarme de una manera tan especial y como que me entiende. Como que nos identificamos tanto. O la verdad es que mi esposa hace rato que no me dice cosas bonitas y me empezaron a hablar tan bonito. Y empezó a abrirse una brecha en algo que cedimos, ¿verdad? O tal vez tengo mi hogar bien, pero es que con mis amigos la paso tan bueno y es tan chévere y empiezo a quebrar esas relaciones. O usted en su trabajo es el empleado de confianza, su jefe cree en usted y todo, pero pasó usted por una situación económica difícil y su jefe le dejó la caja menor y usted dice, pero ¿qué me cuesta? Escoger un billetico y no más, y eso de pronto nadie se da cuenta. Y por esas tentaciones y esas flaquezas que hay en nuestra vida, entonces rompemos esas relaciones que teníamos. Y primero que todo, en la persona que ejerce eso va a generar varias cosas. Primero, dolor, tristeza, porque sabe que falló, porque sabe que se equivocó. Pero a la vez, para defenderse, va a generar orgullo, rebeldía, una actitud de defensa. La persona que fue traicionada o que fue herida también va a sentirse desilusionada, va a sentirse arruinada, va a sentir que le traicionaron por esas pasiones carnales de la otra persona. Y empiezan las batallas. ¿Y por qué sucedió esto? Porque no estaba atento, porque no estaba fortalecido en el Señor, porque permití que la situación cambiara. Y es sutil, porque tal vez yo pienso que mirar a esa persona y tal vez aceptar una charla y algo, no va a pasar nada. Y cuando ya rompa mi hogar, cuando ya sepa que dañé el corazón de mi esposa o dañé el corazón de mi esposo o dañé el corazón de mis hijos, tal vez ya sea muy tarde para volver atrás. O cuando traicioné la confianza de esa persona que me dio su confianza, tal vez sea muy, muy tarde.
Y acá es donde viene esa primera situación donde el enemigo utilizará esas tentaciones que hay en mi vida. La segunda es que el enemigo propiciará confrontaciones. Y esas confrontaciones es que nos llevará a pelear. Y muchas veces hay peleas que son justificadas, hay peleas que tienen un sentido de ser. Pero hablo con los matrimonios que hay acá. ¿Cuántas veces hemos peleado por cosas que ni siquiera tienen sentido? Solamente porque en algún momento yo estaba de mal genio, porque estaba de mal carácter y entonces me molestó que volara la polilla y voló la polilla y ya peleé. Y ya empecé a discutir y empecé a dañar esto y empezamos a hablar cosas que no debíamos hablar, y a veces de acuerdo a la magnitud del problema, de la magnitud de la agresión que se piense, entonces la sangre se calienta y esa sangre caliente se sube a la cabeza, y cuando la sangre se calienta y cuando se sube a la cabeza, yo abro la boca y no abro la boca, abro la bocota para decir cosas de las cuales después me voy a arrepentir. Porque las dije enojado, porque las dije con rabia, porque estaba molesto, porque empecé a hacer, y eso solamente hablando de palabras. Hoy en día es muy normal escuchar hablar de violencia intrafamiliar. Hace poquito vimos una tragedia que sucedió en el Santa Fe, porque entonces ya vamos a las manos, ya nos agredimos, ya nos peleamos, ya nos golpeamos. ¿Y por qué? Porque no estábamos entendiendo que estamos librando una batalla espiritual y que no es algo que esté pasando de raro, sino que es algo que el enemigo ha utilizado. O el enemigo también se aprovechará de esas situaciones inesperadas que me afectan porque yo no esperaba esa noticia. Entonces una enfermedad, no esperaba una situación económica, no esperaba esa crisis, y me lleva a mí a exclamar, pero Dios, ¿y por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Y lo que hace por qué me molesta y por qué peleo y por qué me desilusiono es porque es algo en donde no tengo el control. Entonces mañana usted llega a trabajar y su jefe lo saluda y le dice buenas tardes, lo que pasa es que estamos mal económicamente y acá está la carta de despido. Y usted no le puede decir, no, pues no me voy. No, pues se va, porque no hay más trabajo. O usted fue al médico y usted o alguno de sus familiares resultó enfermo. Y es algo que usted no puede manejar. Y entonces viene esta situación inesperada y usted dice, ¿y ahora? Pero si soy cristiano y voy a la iglesia y amo al Señor y lo adoro y lo exalto, ¿por qué pasa esto en mi vida? Ahora, quiero que entendamos algo. Y esta mala concepción que tenemos viene de malas predicaciones y de una mala enseñanza del evangelio, donde te dijeron que es que el evangelio es lo mejor de tu vida, y sí es lo mejor de tu vida, pero te dijeron que era lo mejor de tu vida en que ahora no vas a ser pobre, ahora vas a ser rico, todo te va a salir bien. No, esa enseñanza no viene de la Biblia. Y el ser cristiano, escúchame esto, el ser cristiano no te hace inmune a que sigas siendo tentado. El ser cristiano no te hace inmune a que puedas tener confrontaciones, o el ser cristiano no te hace inmune a tener situaciones inesperadas, porque dice la palabra en Mateo que el sol sale sobre buenos y malos y que llueve sobre buenos y malos. Y estamos en un mundo imperfecto. Y tal vez acá es donde tengamos que afianzarnos al Señor, decirle, ok, Dios, estoy pasando por esta situación, pero acá es donde necesito revestirme de esa armadura espiritual y confiar en ti. Por eso he titulado la enseñanza en esta mañana, viste tu armadura, estás en guerra. Por favor, dile al que tienes a tu lado, viste tu armadura, estás en guerra. Estamos en guerra. Yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo olvidar que mi cabeza tiene precio en el reino espiritual. Decía el miércoles, no crea que usted vino a la iglesia y dijo, Señor, ahora voy a caminar conforme a tu voluntad, y el enemigo, el diablo, se sentó en una piedra y dijo, ay, lo perdí. No, él no hace eso. Él lo que va a hacer es buscar descarriarte, y eres tú el que se lo hace más fácil o más difícil cuando no quieres luchar, sino rápidamente buscas la salida rápida. Dios nos llama a vestirnos de la armadura. Pablo nos ha advertido sobre las acechanzas del diablo.
¿Por qué me gustó el grupo o sea, no me gustó lo que dije? No, ¿cómo explico lo que voy a decir? ¿Por qué fue relevante lo que hablábamos del grupo el viernes? Sorry, no me haga competencia. Porque el viernes estábamos hablando acerca de que de pronto cuando nos casamos, entonces cuando nos casábamos cantábamos la canción de estar enamorado es descubrirlo. No, y eso mejor dicho. Y decían algunas parejas, esa gente envidiosa de que dice que peleas, nosotros jamás pelearemos. Hicieron una propuesta. Quisieron cambiar el nombre del grupo de emparejados a aterrizados. Pero lo que estaban diciendo ellos era, sí, no va a ser fácil. Y nadie dijo que sería fácil. Y nadie dijo que todos los días iban a ser hermosos. Pero tenemos que contar de Dios. Y cada decisión que tomemos, la tomamos de la mano de Dios. Y esto es lo que estamos hablando hoy, que vamos a tener luchas. Que cuando me dicen eso, que se enfermó. ¿Usted cree que Mauricio, cuando llegó a su casa de trabajar, él esperaba encontrar a su esposa tirada en la mitad de la sala? ¿Usted cree que cuando César y María Paula le dijeron de la niña, dijeron, bueno, listo, ¿qué hacemos? No, son noticias que llegan y no esperamos. Pero donde nos tenemos que aferrar a Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día ¿qué? Día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que Dios no dice, jamás van a tener días malos. No, dice, van a tener días malos. Pero en esos días malos tienen que estar firmes. Y firmes en el Señor para poder resistir las acechanzas del enemigo. Ahora, acá es donde les digo, entendamos que hay un mundo espiritual que usted y yo no perciba. Tal vez es porque tal vez usted no se ha acercado a ese mundo espiritual, pero existe ese mundo espiritual donde ocurren cosas buenas y malas y que pasan o se ven o se evidencian en lo natural. Déjeme colocarle un ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos visto algo que pasó en nuestra vida, donde después de que pasó eso en nuestra vida, que fue en lo natural, usted solamente tiene una frase y es, fue Dios el que lo hizo? ¿Alguno le ha pasado? Amén. Salió el contrato, solucionaron el problema, salió la cirugía, las cosas se dieron, y usted lo está viendo ¿en dónde? ¿Dónde lo está viendo? En lo natural. Pero dice, oiga, esto tiene la mano de Dios. Dios actuó en esto. Así que Dios desde lo espiritual afectó ¿qué? Lo natural. Bueno, el enemigo también. Entonces muchas cosas de las que a usted le sucedan pueden tener un origen en lo espiritual, y usted lo va a evidenciar en lo natural. Porque el enemigo, dice la palabra, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Así que yo necesito estar atento, necesito mirar la situación. Y acá me llama la atención en algo. Y creo que hacía referencia de esto el miércoles, y también le hacía referencia a algo que había predicado Lucy. Y es que claro, el príncipe de este mundo es el enemigo, y el enemigo quiere descontrolar y quiere dañar y todo. Pero aún el príncipe de este mundo está bajo la autoridad de Dios. ¿Ha escuchado hablar de un tal Job? Que Dios habla de él y dice, no hay otro como mi siervo Job, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre temeroso de Dios. Mas sin embargo, el enemigo lo ataca. Y lo ataca con el permiso de Dios. Porque Dios mismo le dice, ok, tóquelo, pero preserve su vida. Y el hombre de la noche a la mañana, siendo un hombre rico, resulta en la pobreza. Y teniendo familia, queda solo porque su familia muere. Y estando con salud, ahora se está rascando con un tiesto y está tirado en el piso, y todo el mundo lo está mirando con ganas de criticarlo. Oiga, pero es siervo de Dios, y Dios mismo había dicho que era un siervo conforme a su corazón. ¿Quién lo atacó? El enemigo, que está librando una batalla espiritual. Pero aún en esa batalla espiritual, Dios muestra su soberanía, porque de cosas malas salen cosas muy buenas. Porque Dios tiene que tratar con nuestro carácter.
Porque Dios tiene que llevarnos a mirar que es dependiendo solamente de Él, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestra capacidad, y que yo necesito afirmarme en Él. Así que frente a esas situaciones que libramos como hijos de Dios, porque acá es importante entender que Pablo le está escribiendo a hijos de Dios. Pablo no le está escribiendo al mundo, le está hablando a hijos de Dios. Pregunto, ¿hay algún hijo de Dios acá? Amén. Así que este mensaje es para mí. Dios me está hablando, Dios me está diciendo, y a esos hijos de Dios, entonces Pablo les dice: ok, señores y señoras, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, en 3 versículos, si usted lee la Biblia, este versículo y los 2 anteriores, en 3 versículos Pablo ha dicho 3 veces: estar firmes. ¿Alguno de ustedes se ha subido ¿cómo se llama? Desapercibido al Transmilenio y no se ha cogido de nada, y el Transmilenio arrancó? ¿Y usted dónde fue a dar? Porque yo tengo que estar, ¿qué? Firme. Usted se sube al Transmilenio, está firme y está agarrado y mira y pilas, y está ahí porque sabe que, bueno, pasan muchas cosas, pero estoy hablando solamente del movimiento del bus, y usted tiene que estar firme para que no lo bote al piso. Nosotros vivimos en un mundo que se zambulle todo el tiempo. Nuestro piso todo el tiempo se está moviendo. No se está moviendo tu piso en este momento, no se está moviendo tu piso en este momento, no se está moviendo tu piso en este momento, no se está moviendo tu piso. ¿Por qué se mueve? Porque estamos en una contienda. Pero Dios, ¿qué dice? Pero pilas, firmes, firmes en el Señor. Es la 3ª vez que lo habla, y nos habla de una armadura que hace alusión a un soldado romano, pero lo que está haciendo es una analogía del sistema de defensa espiritual que debemos adoptar. Y cuando escribí esto, eso sonó como si fuera por ahí una guerra mundial. El sistema de defensa. Bueno, pues usted tiene que tener un sistema de defensa, porque el enemigo lo que quiere cogerlo es desapercibido y botarlo al piso. Porque lo que el enemigo quiere es verlo arruinado. Porque el propósito de Dios sobre su vida es de bendición, de gozo, de paz, de gozo, de alegría. Pero el propósito del enemigo es el contrario: verlo arruinado, achicopalado, destruido. Por eso yo debo adoptar un plan de defensa, porque estamos en una batalla continua y permanente. Porque tengo que estar alerta, porque no es algo que pase. Escúcheme, volviendo a lo que le dije espiritualmente, piense en este momento en el problema que está viviendo. Cada uno tiene un problema, cada uno tiene una situación. Si usted no tiene problemas, dile gracias Dios. Pero si usted lo tiene, entienda que el problema no es ese diagnóstico, que el problema no es esa decisión, que el problema no es esa noticia inesperada, que el problema no es esa debilidad en mi carácter, que el problema es espiritual, porque no hemos colocado a Cristo en el centro. Y si no colocamos a Cristo en el centro, de ahí en adelante todo va a estar mal. En ese sentido, entonces quiero hablarles de estos elementos. Pero lo mismo, así como traté de agrupar los problemas en las tentaciones, en los conflictos y en las situaciones inesperadas, me detuve a pensar en cada uno de los elementos, y también los distribuí en 3 grupos. Y el primer grupo de elementos los tomé como elementos de protección. Elementos de protección. Y estoy hablando del cinturón, de la coraza, del calzado y del yelmo. El segundo elemento lo tomé como un elemento de defensa, y estoy hablando del escudo. Y el tercer elemento lo tomé como un elemento de ataque, y estoy hablando de la espada. Entonces quiero llevarlos en ese contexto para que lo entiendan. Y lo primero es: en la batalla debes estar permanentemente protegido. ¿Recuerdan algo que pasó? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Pandemia? ¿Recuerdan? Pregunto, ¿qué era lo primero que usted cogía cuando salía a la calle? ¿Y por qué tan charros usted si eso ni le ve en la cara a uno? ¿Por qué lo cogía? Porque usted no veía el virus. Porque usted no sabía dónde estaba. Usted estaba ahí en esa situación y usted no sabía quién era. La lleva ¿a qué horas? Porque no sabíamos. Y eso nos obligó a usarlo.
No sé si alguno se acostumbró, yo no me acostumbré, a mí eso me ahoga, no me acostumbraba, pero aunque no me acostumbraba, necesitaba llevarlo, porque era necesario llevarlo. Entonces acá quiero decirle algo, y es la necesidad de estar protegidos todo el tiempo. Ahora, no estoy hablando de paranoia, y acá está mi cuñada que me está viendo desde Estados Unidos, así que cuñada, perdóneme por utilizar el testimonio, así que con amor, cuñada. Pero una vez llegó mi cuñada y mi sobrina, llegaron a Bogotá, y yo fui al aeropuerto a recogerlas. Y cuando llegamos del aeropuerto, obviamente yo parqué el carro frente al aeropuerto para esto, y cuando salieron así. Yo dije, como loquitas, ¿no? Les abrí la puerta del carro, se subieron, íbamos con mi esposa adelante, tal, y cogimos la 26, y yo las veía. ¿Qué les pasa? Nos van a robar el pelo. ¿Qué? Nos van a robar el pelo. ¿Y a ustedes quién les dijo eso? Es que antes de llegar a Colombia vimos Séptimo Día, y en Séptimo Día a todas las mujeres les está robando el pelo. Paranoia. Entonces uno no puede andar en la vida así, ¿verdad? No, uno no anda así. Pero uno sí tiene protecciones, ¿verdad? ¿Cuántos antes de venirse para la iglesia dejaron la casa con llave? Pues porque pues no estoy pensando, pero pues yo cierro, ¿verdad? O sea, no vaya a hacer que pase algo. En esta semana tuve la oportunidad con 2 hermanas de la iglesia de montar en Transmilenio. Y entonces nos montamos en el último. Yo dije, no, acá en el último, que acá hay puestos, no sé qué. Y una de ellas me dijo, pastor, me monto, pero usted es grande y va con nosotras. Porque uno nunca se monta en el último vagón, porque en el vagón pasa de todo. Y dicen sí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es eso? Una medida de protección. Listo, no estoy pensando, pero estoy protegiéndome. Yo tengo cuidado. Sé por dónde ando, sé por dónde estoy caminando. Entonces quiere decir que no estoy pensando todo el tiempo que va a pasar algo, pero aunque no esté pensando todo el tiempo que va a pasar algo, sí voy protegido. Sí tengo cuidado. En su vida espiritual, usted tiene que tener cuidado. En su vida espiritual usted no puede desapercibirse, sino tiene que estar atento a todo lo que sucede. Y esto es lo que hacen estos primeros elementos que hemos hablado de protección. Y el primero habla de un cinturón de la verdad. Ahora, en el uniforme o en la armadura del soldado romano, era que él usaba túnica, y si él se iba a combatir con la túnica así suelta, pues se podía enredar, lo podían agarrar de la túnica, bueno, qué sé yo, qué podía hacer. Entonces él tenía que ceñírsela, y ciñéndosela, primero que todo tenía libertad de movimiento, se podía caminar con libertad, podía pelear, qué sé yo, hacer lo que fuera, ¿de acuerdo? Y encima en ese cinturón podía colocar la vaina donde se colocaba la espada. Entonces le servía para 2 cosas, tenía algo que lo protegía allí y tenía libertad. Dice la palabra en Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué estamos hablando? Del cinturón de la verdad. Así que lo que yo tengo que entender es que el conocer a Cristo me da libertad. El conocer a Cristo no me permite a mí andar temiendo de que algo va a pasar, de que algo funesto va a suceder. No. Camino en la libertad de que Cristo es el Señor de mi vida y que en Él estoy confiado porque conozco a Cristo. Y necesito mantenerme firme. Y en ese sentido también, entonces recuerde que el cinturón era para que no se enredara con nada. Y entonces usted no debe permitir, caminando en la verdad, que nada en este mundo lo enrede para. Y acá, por ejemplo, les digo algo que creo que le he dicho a muchas personas. ¿A dónde va usted cuando necesita un consejo cuando vienen estas batallas? Ojalá que sea siempre así. Porque hay gente que va a lugares equivocados, que busca personas equivocadas, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. ¡Ay, hágale eso! ¡No se deje! Ya sé con quién hablaba. No voy a mencionar a la persona, pero la estoy viendo. Y esa persona nos compartía el viernes precisamente de cómo
ella escuchó algunos consejos de eso no pasa nada. Y cuando vivió un momento difícil, esas personas que dieron el consejo no estaban allí. Porque es que el que pierde no es el que da el consejo, sino el que lo recibe. Y si usted a veces no va a la fuente segura, si usted está en un problema matrimonial y va a los amigos de la tienda o va a los comadres de la esquina, créame que de pronto el mejor consejo no va a venir de ahí. Créame que de pronto a veces de la familia tampoco lo va a recibir, porque lo van a mirar a usted como pobrecito y no como preservando un hogar o un matrimonio. Créame que cuando usted tiene un problema en el trabajo le van a decir, eso renuncie, vaya. Pero esa persona que dice renuncie no le va a dar al día siguiente para el mercado, para el arriendo, para las cosas que tiene que hacer. Entonces yo necesito saber a dónde voy a buscar un consejo. ¿Quién es la persona que me va a guiar? O como dijo mi hermana, que la palabra, y lo que pasa es que la palabra es infalible, porque el mejor consejo es el de la palabra, y muchas veces no me gusta, porque yo quisiera hacerlo a mi voluntad y no conforme a lo que dice la palabra. Por eso dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Wow. Piensa por un momento si estás enredado en algo. Piensa por un momento si algo te está sacando de esa comunión con Dios, de esa intimidad con Dios, de ese caminar con Él, de ese esperar a Él, porque te enredaste con el pensamiento, con lo que te dijeron, con lo que estás haciendo, con eso que te distrajo. Y debes estar atento. Además del cinturón, dice que deberíamos usar la coraza. La coraza era algo grueso que se usaba en el pecho, cubría el pecho, especialmente el corazón. Y eso tiene que ver con, dice, la coraza de la justicia. Y déjeme hacer un sinónimo, un paralelo en este momento entre la justicia y la santidad. Porque la santidad es una palabra muy bonita que usamos frecuentemente, que anhelamos todo el tiempo, pero que nunca estamos atentos a saber si realmente estamos caminando en la santidad que Dios quiere. Entonces, ¿cómo saber si tú has nacido de nuevo? Y déjeme acá porque es importante esto para más adelante la prédica. Porque a ti no te hace cristiano el venir a la iglesia. A ti no te hace cristiano el leer la Biblia. A ti no te hace cristiano ser amigo del pastor. A ti no te hace cristiano andar con un grupo de gente cristiana. A ti te hace cristiano el haber nacido de nuevo. Bueno, ¿y cómo sé yo que he nacido de nuevo, pastor? Porque tu vida es una vida que ahora camina en justicia y camina en santidad. Ahora, no estoy diciendo que no pecas, porque desafortunadamente tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a fallar. Pero es diferente el pecado en una persona que ha nacido de nuevo a una persona que no ha nacido de nuevo. Porque la persona que no ha nacido de nuevo peca y no se le da nada. Lo hace deliberadamente. Miente deliberadamente. Critica deliberadamente. Es rebelde deliberadamente. Y no siente ningún problema. La persona que ha nacido de nuevo está en un proceso de santificación, no es perfecta todavía, pero en ese proceso empieza a sentir dolor por el pecado. Empieza a sentir dolor por fallarle a Dios. Empieza a decir, Dios, una vez más me enojé y hablé feo, hablé como no debería haber hablado. O una vez más mi bocota se abrió para criticar, Señor, y perdóname. O otra vez sentí esta situación de orgullo, de vanidad, de autocomiseración. Señor, perdóname porque estoy en el proceso. Pero el Espíritu Santo está dentro de tu corazón diciéndote, oye, pilas, no es así como yo quiero que tú vivas. Así que cuando yo entiendo esto, entonces el nuevo nacimiento hace que yo sepa que Cristo ha imputado a mi vida la justicia que Él ganó en la cruz. Así que yo no soy justo por mí mismo. No tengo la capacidad de ser justo. No tengo la capacidad de ser santo. Pero ahora Él sí me lleva a ser santo. Y sabe que el ser santos nos protege. El ser santos guarda nuestro corazón. El ser santo nos lleva aún a considerar a los que no lo son para guiarlos,
para levantarlos, para fortalecerlos. Me encanta, y decía esta mañana que no sé si fue en este versículo que inspiraron la letra de la canción de Yeshua, pero dice Filipenses 3:9, y eso es lo que tú y yo deberíamos anhelar, y es: y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que me está diciendo que primero, no tengo mi justicia para vanagloriarme de ella, ni para sentir que a partir de mi justicia puedo juzgar al otro, puedo juzgar a mi compañero, puedo juzgar a mi jefe, puedo juzgar a mi hijo, puedo juzgar a alguna persona, sino me dice que es una justicia que viene de la fe en Cristo, porque entiendo que siendo pecador Él murió por mí, me dio una vida y me cambió, me transformó y me lleva a mí a pelear la buena batalla de la fe. Déjenme volver otra vez al grupo del viernes, porque en esa faceta decíamos que muchas veces, tal vez hay situaciones donde nos casamos y al mes, a los 2 meses, al año, a los 2 años, ya nos queremos separar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estamos conociendo realmente a la persona con la que nos casamos. Y tal vez esa sea la solución más fácil, más rápida. Ay, ya, me saqué de este lío. Escúcheme, una separación no es como una sacada de muela. Y una sacada de muela es dolorosa. Una separación no es como cambiar de camisa. Ay, hoy andaba con esta persona, ya no, ya. No. No, porque cuando usted se fue a un altar, usted se fue con una convicción. Usted sabía lo que hacía. Y no podemos claudicar tan rápido. Pero el enemigo, el ladrón no vino, sino ¿a qué vino el ladrón? A hurtar, matar y destruir. Y aprecié. Ahora, no es que sean matrimonios en conflicto, no, son matrimonios normales. Pero donde descubrieron que la otra persona con la que estaban no era lo que pensaban en toda la plenitud. Y no es que la persona no, que es una persona normal como cualquier otra, con cualidades y con defectos. Y que tenemos que saber cómo afianzamos esa relación. Entonces dice que ahora nosotros, cuando nos vestimos de esa santidad, tenemos el carácter de Cristo y podemos resistir esa batalla. Pero no la resisto yo. Por eso Efesios dice: fortaleceos en tu fuerza, tú puedes, ve campeón. No, eso no dice la Biblia. Eso es basura que nos dicen por ahí. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así, déjeme parafrasearlo. Dios te dice: sé que no puedes, sé que te sientes decaído, sé que no sabes cómo solucionarlo. Ven a mí y yo te ayudaré. Yo te daré las fuerzas, yo te daré la sabiduría, yo te daré el aliento. No te puedo evitar la batalla, pero sí te puedo asegurar la victoria si confías en mí. Y eso es lo que Dios te dice. Eso es lo que Él está hablando. Que Él te sacará, que Él te levantará, que Él obrará, pero debes mirarlo a Él. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe por qué la coraza que cubre el corazón? Porque los problemas, las batallas, lo que afectan en nuestro corazón van a dañar nuestro corazón, nos van a herir. La madre que ve a su hijo que está a un mal camino, o la madre que sabe que su hijo está enfermo, o el esposo que ve a su esposa enferma, o la noticia de que no hay trabajo, de que no hay sustento, y eso afecta a nuestro corazón. Pero la justicia de Dios, la santidad de Dios nos mantiene firmes. No sin dolor, no vamos a tener dolor. Vamos a tener momentos de angustia. Job tuvo que llorar, pero Dios lo sacó adelante, pero Dios le dio la victoria, porque es en Dios que tenemos que caminar, es en Él que tenemos que esperar. No es en mi fuerza, no es en mi capacidad. Dios, en ti coloco mi confianza. Señor, no sé cómo manejar esto. ¿Sabes por qué dependemos de Dios? Porque si dependiera de nosotros lo haríamos, pero es que no podemos.
Yo no puedo cambiar un pensamiento, yo no puedo cambiar una actitud, yo no puedo cambiar una vida, pero Dios la puede cambiar. ¿Qué tanto has orado por esa situación? ¿Qué tanto has clamado? ¿Qué tanto has confiado? Señor, acá estoy de rodillas delante tuyo. Así que Él te dice: ponte el cinturón de la verdad, ponte la coraza de la justicia. Y no es algo así como caricaturesco, sino es algo real. Tengo la santidad de Dios para guardar mi corazón. Me ciño en libertad por la verdad de Dios, por lo que Él ha dado. Pero dice: calzado con el apresto del evangelio. El calzado eran unas sandalias que utilizaban los guerreros para estar firmes, para poder caminar, para poder correr. Eran terrenos que no eran como acá pavimentados. Seguramente había piedras, seguramente había pasto, seguramente había flechas tiradas en el piso. Ellos tenían que tener un buen calzado para poder caminar tranquilamente, para poder correr, para poder avanzar. Y acá te dice que tú tienes que tener en tu calzado el apresto del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. A pesar de que todo parezca oscuro, a pesar de que todo se vea nebuloso, a pesar que no se vea salida, dice: Cristo son las buenas noticias, y tú y yo tenemos esas buenas noticias, y en ellas me afirmo, y en ellas me sustento, y voy caminando, y voy de la mano del Señor, y sé que tú estás conmigo, Dios. Voy a someterme a tu palabra, voy a cumplir tu palabra, pero creo que tú me llevas. Y ahí es donde yo me fortalezco. Ahí es donde yo entiendo el poder, la gracia de la palabra de Dios, y que todo, escúcheme, todo, absolutamente todo está bajo la soberanía de Dios. Dios sabe hasta dónde nos permite. No que Dios te mande a pecar, no que Dios te mande a claudicar, pero Dios sí sabe hasta dónde te permite llegar. Pero créeme, cuando Dios diga hasta aquí fue. Cuando Dios diga: no corres un milímetro más, no lo correrás, porque Dios es soberano. Así que yo tengo que asumir que el evangelio está en mi vida, que esas buenas noticias. Pero yo quisiera agregar algo más. Si las buenas noticias son bendición para tu vida, serán mucho más cuando tú entiendas que eres portador de esas buenas noticias. Cuando tú entiendas que eso que Dios te da, esas herramientas que Dios te da, tú las puedes llevar a otras personas. Voy a citarles un texto que hoy recordaba. Fue el primer texto que yo prediqué en una iglesia, cuando tuve el privilegio de predicar en una iglesia. Y es Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15, que dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que yo no solamente tengo las buenas nuevas, sino puedo llevar esas buenas nuevas. Puedo hablarle a otro que esté caído, puedo hablarle a otro que esté cansado, puedo hablarle a otro que esté fatigado y decirle: mira, hay buenas nuevas. Dios te puede sacar, Dios te puede levantar, Dios te puede sustentar, y Él va a estar a tu lado para levantarte. Después habla del yelmo de la salvación, y cuando habla del yelmo, habla del casco que utilizaban para guardar su cabeza de cualquier situación que hubiera. Y lo que habla acá es que el enemigo tratará de dañar tu cabeza. Tratará de colocar dudas, tratará de colocar desamor, tratará de colocar miedo, tratará de colocar incredulidad, tratará de colocar duda. Y allí es donde yo me debo mantener firme, teniendo el casco en mi vida, firme, entendiendo que he sido elegido. Y acá viene esa parte. Les pregunté: ¿cuántos son hijos de Dios? Y les dije: el nuevo nacimiento. Y tal vez usted diciendo: ¿y yo soy del nuevo nacimiento? Bueno, ya te dije, haz un examen. ¿Cómo estás en tu relación con el pecado? ¿Cómo estás en tu relación con las cosas que son del mundo? ¿Estás realmente anhelando la santidad? Porque a veces, cuando tengo mi justicia, me coloco por encima de los demás pensando que soy mejor, y no entiendo que yo también fallo. Así que acá me lleva a mí a tener una real confrontación conmigo mismo y entender que Dios me ha salvado. Así que el enemigo no me puede culpar, el enemigo no puede tocar mi vida, el enemigo no puede colocar dudas si yo soy salvo, si caminaré con Cristo, si iré a la eternidad, si caminaré con Él, sino que yo entiendo que Dios me ha librado. Y hay un texto que quisiera leerlo despacio para que usted lo entienda, porque estas palabras son de Jesús. Quien va a hablar acá es Jesús. Jesús mismo está diciendo esto. Y en una oración que Él está haciendo, en una palabra, en una declaración que está dando, Jesús dice lo siguiente:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que me viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y acá es donde le digo, si yo he sido elegido, pase lo que pase, Dios no me suelta de su mano. ¿Sabe que a veces pensamos que depende de nosotros? ¿Cuántos tienen niños pequeños acá? Los que tienen niños pequeños acá, ¿cuántos se van al centro, se van a pasar la autopista por donde no deben, por no el puente peatonal, sino esto, y le dicen a su hijo, cójame duro de la mano? No, usted no le dice cójame porque el niño lo puede coger, pero así como lo coge, lo puede soltar. Pues lo mismo es con Dios. No soy yo el que se tomó de la mano de Dios. Es Dios que me lleva de la mano. Y pueda que yo me quiera desviar. Pueda que en esa batalla espiritual yo haya claudicado y haya fallado porque dejé que mi tentación, la debilidad de mi carácter, la necesidad de mi corazón fuera más fuerte que servir a Dios. O puede ser que haya tenido disputas con alguien porque no tuve el coraje, el carácter de manejar las cosas bien. O puede ser que llegó una situación inesperada y me hizo bajar en la fe y decir, ay, esa vida cristiana, ¿y para qué? ¿Y dónde está Dios? Pero si hemos sido elegidos, Dios nos trae, Dios nos toma, Dios nos guarda, porque Él es el que nos ha escogido. Escúchame, no hay nada maravilloso o fantástico que Dios haya dado en tu vida, nada. Pecadores éramos, pero fue su amor, fue su bendición la que nos trajo. Por eso son los elementos de protección y que debemos permanecer en ellos. Así que todos los días yo debo saber cuál es mi verdad, y mi verdad es Cristo. Y todos los días debo tener esa coraza de justicia, y la coraza de la justicia es caminar en santidad. Y todos los días debería estar con el apresto del evangelio del calzado, que es el entender las buenas noticias, que Dios me ha salvado, que Dios me ha redimido. Y todos los días debería colocar el casco diciendo, Señor, mis pensamientos son guiados por ti. Creo que decía algo en el primer servicio y yo tenía una mala concepción de un versículo y me da pena decirlo delante del Señor, pero tenía una mala concepción, no sé cómo explicarlo, así que lo voy a explicar como lo entiendo. Pero cuando en 2 Corintios decía, y ustedes tienen la mente de Cristo, yo la verdad lo veía como un superpoder. Tengo la mente de Cristo. No es eso. La mente de Cristo es que Él, cuando tengo comunión con Él, va cambiando mi pensamiento, va renovando mi forma de pensar, para que yo ya no piense como pensaba el mundo o como pensaba antes de conocerlo, sino que piense ahora como Cristo. Porque entonces cuando yo peleo con mi esposo y si yo pienso como yo pienso, le pongo su... Eso es del mundo. Pero si pienso como Cristo, amaré y perdonaré. Si hay una injusticia en el trabajo, lo que me hicieron, yo pensaba como pensaba el mundo y no me dejo Pero si tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo. Tu problema en este momento, ¿lo estás pensando desde tu mente racional y carnal o lo estás pensando desde Cristo? Porque dice la palabra que tienes la mente de Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces yo necesito filtrar esto. Esa tentación, esa confrontación, esa prueba inesperada que llegó a mi vida. Porque este peso produce en nosotros, esta tribulación produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria en el Señor. Cuando yo ando con esto, entonces acuérdense, no ando así como paranoico, no. Ando pilas en la verdad, ando pilas en la justicia, ando pilas en el evangelio, ando pilas en la salvación. Entonces me dice que sí van a venir luchas. Y es que en la batalla debes estar atento a defenderte. Y defenderte habla del escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego que el enemigo te va a colocar.
Entonces yo creo, y perdónenme en ser como tan gráfico, pero yo creo que el soldado no se iba con el escudo para el baño, como que incómodo eso, ¿verdad? Y no se iba con el escudo a comer, no incómodo eso, y a dormir con él. No, creo que no. Creo que él sabía que había momentos donde el escudo lo podía tener ahí. Ahora sí estaba con el casco, sí estaba con las sandalias, sí estaba, pero dejaba el casco ahí. ¿Para cuándo era el casco? Para cuando venía el combate, cuando venía la lucha, cuando llegó esa noticia, cuando llegó esa situación, cuando vino el conflicto, cuando vino la pelea, cuando fui tentado. En ese momento levanto mi escudo, y ese escudo es el escudo de la fe. En el escudo de ellos cubría todo su cuerpo. No estoy hablando de 300, porque ay no, pastor, eso era el... No estoy hablando de 300. Estoy hablando, ese es el de Leonidas. El que estoy hablando es el de Roma. Y era un escudo que cubría todo su cuerpo. Y aunque no lo usaban todo el tiempo, sí tenían que tenerlo cerca, porque ellos no sabían en qué momento iba a venir el combate. Perdóname, César, pero César, en el día que le dieron la noticia de la niña, no sé si fue la primera persona a la que llamó o qué tiempo, pero me llamó: pastor, necesito 70 millones de pesos ya, porque no... Y sé que era en su angustia, ¿qué voy a hacer? Rápido, buscando una solución. En esos momentos es donde necesito levantar el escudo. Ok, Dios, espere, ¿qué voy a hacer acá? Acabo de recibir esta noticia, acabo de recibir el golpe. No sé qué hacer, pero me protejo, me defiendo. Pero me defiendo en la fe, he colocado mi confianza en ti, he creído en ti, creo que tú tienes el poder y el control. Confío en lo que tú estás haciendo. Y siguiendo en el mismo orden del nuevo nacimiento de que Dios nos tiene, dice 1 Juan 5:4: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El problema que tienes en este momento es una lanza de fuego que el enemigo te ha lanzado, porque él te quiere ver mal, destruido, dolido. Ustedes recuerdan a Job, ¿verdad? ¿Qué le decían sus amigos tiernos y hermosos? Job, ¿no será que pecaste? Job, revisa. O sea, y le hablaban desde revisa. Porque vamos en momentos de tribulación a recibir muchas palabras. Mucha gente nos va a hablar. Mucha gente nos va a querer mandar al piso. Pero yo levanto mi escudo y digo: Señor, he decidido colocar mi confianza en ti. He decidido creer que tú eres el que tiene el control. Entiendo que no soy inmune a una enfermedad, entiendo que no soy inmune a problemas, entiendo que no soy inmune a ser tentado, pero entiendo que te tengo a ti, que tengo el escudo que tú me has dado. Y entendiendo que tenemos ya algo con que defendernos, habla que en la batalla debes saber cuándo y cómo atacar. Y dice que el último elemento es la espada, que dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No tengo que hablar de la espada, usted y yo ya la conocemos, sabemos lo que hace, para qué sirve, cómo funciona. Pero acá está diciendo que es la palabra en la unción del Espíritu Santo. Y yo decía algo acá y lo hago como una exhortación, y si usted lo toma como exhortación, ojalá sea así. Pero uno de los peores problemas que tenemos hoy como cristianos es que andamos por sentimientos. Ay, es que yo sentí, yo vengo a decirte esto porque es que yo sentí que Dios me dijo, ay, es que yo sentí un escalofrío y entonces yo creo que esto es de Dios, o sentí un calor, es que por eso te digo, no, es que Dios está conmigo. Y todo lo hablamos en un montón de ilusiones que nos armamos en la cabeza porque vimos, porque no sé qué, es que pasó el pájaro amarillo y ese pájaro amarillo seguro que era una señal de Dios, parecemos maduros, no, es que vino el pajarito y me habló. Yo le quiero preguntar, si Dios nos fuera a hablar de esa manera, ¿para qué Dios gastó tiempo dando la palabra? O sea, si Dios nos quisiera hablar por experiencias, ¿para qué se tomó el trabajo de dejarnos un libro donde están las instrucciones de cómo debemos vivir? Pero el problema es que a mí me gusta más la emoción que el libro. Me gusta más Hollywood que estar de rodillas delante de Dios. Y yo necesito afianzarme, porque si usted no lee la palabra,
Es como si usted le soltara a un bebé una escopeta. Suéltele a un bebé una escopeta, cargada sin seguro. El chino se mata él mismo o mata a alguien, porque él no sabe manejarla. Yo necesito entender que el Espíritu Santo me da el discernimiento, que la palabra es mi mejor consejero. Ahora sí, lo que dijo la hermana, que es la palabra donde yo encuentro la guía, que es la palabra la que me ayuda a sostenerme, a tener consuelo, a tener paz, a seguir adelante. No dijo nunca Dios: y tranquilos, ahora caminan conmigo, jamás tendrán problemas. ¿Cuál es tu sueño y tu ilusión? Te daré la casa que sueñas, el carro que quieres, irás a vacaciones a Australia o a Japón o a donde tú quieras. No, la Biblia no dice eso. Estoy pensando en el siguiente mensaje, o sea, el siguiente, porque estoy terminando la carta de Efesios. Y hasta ahora estoy pensando, Dios me ha dado algunas pistas. Pero solamente quiero que piensen esto. Son las 12 de la noche. Pablo y Silas están en la cárcel. Tienen cepos en los tobillos, cepos en las muñecas, y están en un cepo allí. Y a las 12 de la noche, Pablo y Silas, que están en una situación totalmente adversa, despiertan a los demás prisioneros con sus alabanzas y con su adoración a Dios. Nadie dijo que ser cristiano era no tener problemas. Nadie dijo que ser cristiano era tener una vida de rosa. Eso solamente pasa en Walt Disney. ¿Cómo lo pronuncié bien? La vida cristiana tendremos que pasar por momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles forman nuestro carácter. Esos momentos difíciles nos llevan a mirar cuál es nuestra fe, la medida de nuestra fe. Y hay una fe que es como don, pero hay una fe que viene como fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Así que yo necesito entender que esa arma en muchos momentos será de defensa, porque con ella me defenderé en frente a los ataques del enemigo. Cuando Jesús estaba en el desierto y cuando el enemigo lo quería atacar, Jesús no dijo: véngase, véngase. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: escrito está, escrito está. Así que será para defenderme. Pero en segundo lugar, también podré con ella atacar las maquinaciones del diablo. Hoy hablaba en mi clase primero me encantó la clase hoy, pero en segundo lugar era de un tema y resultó más bien como si fuera una clase de padre. Yo no sé, Kevin diría: Señor, te está preparando. Kevin, prepara a Kevin para cuando sea padre. Pero era, y tal vez lo que hablábamos hoy era, nos da las armas para prevenir. No ha pasado nada, pero vamos a prevenir. ¿Y cómo prevenir? Pero la palabra nos dice: pilas, hay que tener cuidado con esto. Qué bueno cuando usted la palabra lo anticipa. Qué bueno cuando usted la palabra le habla. Pero si usted no tiene la palabra, si usted viene el problema y usted dice: ¿qué dice el Señor? Que en Betty la fe. No, Betty la fe no, o sea, la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Víctor, si quieres ven y me colaboras. Pero quiero hablarle, terminando ya, concluyendo, esperando que entienda que tenemos armas o armamento que nos servirá para protegernos constantemente. Que tenemos un escudo que nos ayudará a levantarlo cuando vengan esos dardos de fuego, y que tenemos una espada que la podemos usar en el poder del Espíritu Santo. Que la oración tiene poder y la oración cambia circunstancias. Que a veces lo que nos falta es orar más y humillarnos más delante de Dios. Dice que una de las peores tragedias que nos puede ocurrir a nosotros como iglesia, y hoy estoy como muy numérico, entonces lo voy a colocar en 3 partes. La primera: desconocer que existe el diablo. El diablo es real. El mundo espiritual es real.
Y muchas de las cosas que pasan a nivel natural se generan desde lo espiritual. Por eso en el Padre Nuestro Jesús dijo: hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Así que yo puedo orar, puedo clamar, puedo decir: Señor, que seas tú obrando. Pero si yo no conozco que hay un enemigo, entonces lo primero quiero decirle: el diablo es real. Y el diablo no es el del carnaval de Barranquilla cuando lo sacan en febrero. No, es un diablo real que no sé si tenga cachos, no sé si tenga cola, no sé si será rojo, verde, amarillo, no sé de qué color será. Pero es un ente espiritual que quiere destruirnos. Porque es la segunda parte. El diablo odia a Dios, y como odia a Dios, odia lo que Dios ama. Y lo que Dios ama es su iglesia. Así que por eso tu vida tiene precio. No os sorprendáis del fuego de la prueba como si algo raro estuviera pasando. Más bien afiancémonos en Dios y creamos en Él. Yo sé que hay muchas personas en este lugar que están pasando tremendas pruebas, pero es Dios. Pedro dijo: ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que debo entender que es en Él. Pero lo tercero que tengo que entender es que esas maquinaciones vendrán para dañarme, y que si yo no estoy atento, escúcheme lo que le voy a decir, si yo no estoy atento, actuaré justamente como el diablo quiere que actúe. Se lo repito: si yo no estoy atento, actuaré justamente como el diablo quiere que yo actúe. Por eso Pablo en la misma carta dijo: despiértate tú que duermes, y te resplandecerá Cristo.